Seguimos con Wellness Factory con Elizabeth Hernández por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Wellness Factory, este espacio dedicado a la salud, el fitness y la belleza. Síganos por supuesto en nuestras redes sociales, no se les olvide Wellness Factory y suscríbanse por favor. Hoy tenemos un invitado muy especial que vamos a tocar un tema que está muy de auge, muy de moda, muy escuchado, pero solamente un profesional puede aclararnos todas esas dudas. Él es el reconocido doctor Franco Ferri. Bienvenido doctor, Hola, bienvenido muchísimas a gracias. Wellness Factory. Un placer estar aquí, gracias por la invitación. Yo feliz porque imagínense, o sea, es un tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de los péptidos. Y el doctor nos va a aclarar hoy todas las dudas. Pero doctor, antes de entrar en materia, yo quiero que nos diga un poquitico, quiero conocerlo más. Ok. ¿De dónde viene, dónde estudió, para que la gente que no lo conoce sepa un poco más de usted? Claro. Mira, mi nombre es Franco Ferri, soy cirujano plástico acá en los Estados Unidos. Soy venezolano, ¿ok? Hice cirugía general en Caracas, Venezuela. Luego me vine a los Estados Unidos. Volví a hacer otro posgrado de cirugía general aquí en los Estados Unidos, en Cleveland Clinic. Y luego hice cirugía plástica acá en los Estados Unidos. Y actualmente Trabajo en una clínica que se llama V2D Plastic Surgery, que está en Sunset Drive, aquí en Miami. Ah, espectacular, doctor. Doctor, le hago una pregunta para ya entrar en materia. ¿Usted cree que este avance de la ciencia, con tantas cosas que hay, nos van a ayudar a envejecer con dignidad, a envejecer más lento, a envejecer mejor? ¿Qué opina? Sí, absolutamente sí. Absolutamente la ciencia influye. Fíjate, por miles de años la expectativa de vida no varió mucho, ¿no? Desde la época más ancestrales, que era más o menos 30 años de vida, hasta los años 1800, 1900, que era 35 años de vida, 5 años de diferencia en expectativa de vida. En los últimos 200 años hemos pasado de 35 años a casi 80 años de expectativa de vida. Wow. Es decir, la ciencia influye mucho, ¿ok? Más allá, y uno se pone a pensar, en el pasado la gente comía orgánico, respiraba aire puro, aire fresco, y con todo eso la expectativa de vida no había subido mucho hasta que la ciencia ha ayudado a que eso ocurra. Entonces, definitivamente, la ciencia nos ayuda a ser más longevos y a vernos mejor. Wow, bueno, pero yo he escuchado muchísimas cosas que sí, que hay que comer bien, que hay que alimentarse, que hay que entrenar, o sea, que hay que dormir muchas horas, pero también hay un auge en las redes sociales ahora mismo que a mí me está volviendo loca y yo quería traer un experto para que me hablara de este tema porque es mucho. Es en cuanto a los péptidos. Doctor, ¿qué son los péptidos? Mira, es una excelente pregunta. Los péptidos están de moda recientemente, pero realmente no es una molécula nueva, ¿ok? Te explico. Las proteínas, ¿sí? Las puedes ver como una pared de ladrillos. Está hecho de un conjunto de ladrillos que se llaman aminoácidos. Cuando esas cadenas de aminoácidos son largas, se les llaman proteínas. Pero cuando son cortas, se les llaman péptidos, ¿ok? Los péptidos siempre han existido, ¿ok? Funcionan como unas señales biológicas, ¿ok? En el cuerpo humano. Y algunos de ellos básicamente son hormonas o neurotransmisores o factores de crecimiento, pero básicamente lo que hacen es enviarles señales al cuerpo para cambiar la función de las células. Cuando usted dice que siempre han existido, ¿se refiere a que todos estos nuevos péptidos, que bueno, que yo traje aquí algunos, Sí. ya existían o hay otros más? ¿Cuántos péptidos existen actualmente en el mundo? Mira, En la ciencia. es difícil saberlo. Como te digo, péptido básicamente es una cadena de aminoácidos, ¿ok? No es un medicamento específico, ¿ok? No es una tecnología específica, es simplemente una cadena de aminoácidos. Y pongo un ejemplo. Hay algunos péptidos metabólicos que están muy de moda, como los Ozempic, el Mounjaro, ya vamos a hablar de eso. Pero me voy con los péptidos endocrinos. La insulina, por ejemplo. Tenemos décadas utilizando la insulina para tratar la diabetes, ¿ok? Personas diabéticas que a veces se inyectan insulina. La insulina es un péptido, por definición. Es una cadena de aminoácidos. La gente no lo reconoce como tal, pero realmente es un péptido. Claro, porque nunca se le dio ese nombre de péptido. Exactamente. Ha sido una cuestión de hacerle como un poquito de marketing al nombre de péptidos como tal. Claro, porque si ahora lo escuchamos por todas partes y estamos como que, ¿qué es? ¿Qué significa? Para usted, este tipo de péptidos, ya la insulina me dijo que era endocrino, ¿este tipo de péptidos son los? Bueno, hay varios tipos de péptidos. Le decimos péptidos metabólicos a estos péptidos que están aprobados por la FDA para tratar la diabetes y al mismo tiempo para perder de peso. Por ejemplo, el Mounjaro y la semaglutide son péptidos. Correcto. Semaglutide, tirzepatide, liraglutide, todos ellos son péptidos, es decir, son cadenas de aminoácidos. Que están aprobados por la FDA en este momento. Correcto. Pero, ¿y estos cuáles son? Por ejemplo, yo agarré 10 de los más así, porque son muchísimos los... Correcto. Los
los que se están usando o todo el mundo está hablando. Sí. Este, por ejemplo, el BPC 157, no sé si se puede ver en cámara, aquí no, te lo pongo muy difícil, Carolina, si lo vemos acá, está muy difícil, ¿verdad? Ver el nombre, para que la gente, porque son nombres a veces muy complicados. Correcto, correcto. Igual lo deletreo, BPC 157. Sí, definitivamente son nombres complicados que ni los mismos médicos no lo sabemos todos, lógicamente. Ok. Mira, como te digo, los péptidos a grandes rasgos se pueden dividir en tres, ¿sí? Están los péptidos Ok. metabólicos, que hablamos un poquito de ellos, semaglutide, liraglutide. Están los péptidos endocrinos, como la insulina, como la oxitocina para el parto. Y ahora ha salido una nueva categoría, que son los péptidos de wellness, ¿ok? De Péptidos, bienestar. pues, entonces, esos son los que vamos a hablar ahora, para estar Exactamente. claro, los péptidos de wellness, que quiero hacer una aclaratoria en este momento. Este segmento, este momento con el doctor es totalmente informativo. No estamos recomendando bajo ningún concepto que usted use estos péptidos. Esto todavía no está aprobado por la FDA. Correcto. Ya no los va a rectificar el doctor. Están en transición, en periodo, en estudio. Así que por favor, usted no use estos péptidos si todavía no están aprobados por la FDA. Esto solamente es informativo, ¿verdad? Correcto, correcto. Tienes toda razón. Dicho esto, Sí, y eso le y doy es una la palabra. aclaratoria muy, muy importante, ¿ok? Sí. Mira, estos péptidos de wellness se han puesto de moda recientemente, ¿ok? Hay muchísimos, hay docenas de ellos. Ok. Usualmente los nombres como este, BPC 157, son complicados. Hay uno que se llama, creo que TB 500 también. Pero usted nos puede decir para qué es, aunque no esté todavía aprobado. Sí, muchos de ellos funcionan para reparación de tejidos y regeneración celular. Ok. Otros de ellos estimulan factores de crecimiento Por y la ejemplo, el multiplicación de células. TB500. ¿para qué Ese sería? también es para antiinflamación, es antiinflamatorio y reparación celular principalmente. Ok, el retatrutide. Retatrutide. Con ese, honestamente, no estoy muy familiarizado. Si recuerdo bien, creo que se está relacionado a estimular la hormona de crecimiento, aunque tengo que Sí, verificarlo. este tengo entendido que es para la pérdida de peso, que viene siendo como el tercer nivel de semaglutide, tercetepatide, pero Sí. este viene como ya como a complementar estos dos. Sí, bueno, fíjate, todos estos péptidos, como tú lo dijiste, no están aprobados por la FDA, ¿ok? Y eso es muy importante decirlo. Porque la FDA es una institución que garantiza dos cosas, ¿ok? Que sean seguros Sí. y que sean eficaces, ¿ok? Que realmente el producto sirva para algo más allá que un placebo. Entonces, estos son medicamentos, todos ellos que están en estudios, están en fase de experimento, ¿ok? Que en algunos sitios incluso los inyectan off-label, ¿ok? Porque Sí. el hecho que no esté aprobado por la FDA no significa que sea ilegal inyectarlos, es un poquito diferente. Sin embargo, yo como médico siempre recomiendo cosas aprobadas por la FDA. Claro, pero aquí en los Estados Unidos sí están con muchas restricciones en Correcto. cuanto a los péptidos. Y lo que llaman, se consiguen como lo que llaman el mercado negro, Correcto. que es como, yo creo que la gente cuando lo ve en el mercado negro como que los quiere más, se vuelven como más apetecibles este tipo de medicamentos, ¿no? Porque Sí. además ofrecen soluciones casi que milagrosas. Así es, así es. Pero realmente hay que tener mucho cuidado con ellos porque al ser medicamentos que están todavía en investigación, realmente no sabemos a ciencia cierta sus efectos adversos, ¿ok? Sus posibles complicaciones. Y hay que tener cuidado porque realmente hay medicamentos que pueden traer complicaciones severas al ser humano. Hipotéticamente, estos medicamentos, algunos de ellos, estimulan la multiplicación celular. Entonces siempre hay una preocupación que puede ser teórica de si esto puede estimular una célula cancerígena que se multiplique, por ejemplo. Entonces, yo recomiendo como médico esperar a que pasen todos los estudios, todos los filtros de seguridad que sean aprobados por la FDA y luego sí, obviamente, se puede utilizar el medicamento. Claro. Doctor, pero ¿de dónde piensa usted que sacaron esta moda de estos aminoácidos? O sea, ¿de dónde salió esto? ¿Y por qué alguien se atreve a decir este péptido funciona para tal cosa si todavía no ha sido aprobado, si todavía no ha sido estudiado? O sea, ¿quién lo Sí. estudió? ¿Quién verificó que esto era Bueno, real? realmente está ¿Qué en piensas? estudios y en estudios preliminares algunos de ellos han demostrado que sí tiene cierta eficacia. Pero para que la prueba la FDA no es simplemente uno o dos estudios, ¿no? Es una serie de estudios, además en poblaciones grandes, para demostrar la eficacia y la seguridad. Entonces, muchos de estos medicamentos en estudios más pequeños, preliminares, que no son suficientes para que sean aprobados por la FDA, pero sin embargo son estudios que ya existen. Algunos de ellos han demostrado cierto beneficio en inflamación, en reparación celular, en tratamiento de pérdida de peso, por ejemplo, en estimular la hormona de crecimiento, entre otros materias, sí, otros objetivos. Tengo entendido que el secretario de la Salud, Robert Kennedy Jr., acaba de sacar 12 o 14 de esos péptidos Correcto. del nivel 2, perdón, Sí. este Spanglish de cuando vivimos en Estados Unidos es horrible, del nivel 2 al nivel
1. ¿Qué Correcto. significa eso? Sí, y esto ocurrió creo que en febrero de este año, si recuerdo bien. Sí. Pasaron de ser categoría 2 a categoría Ajá. 1. La FDA tiene ciertas categorías, no significa que esté aprobado, significa que la categoría 2, ellos, Perdón, que le interrumpa. ¿Cuántas categorías tienes para entender un poquito cómo funciona? si recuerdo bien, 3 categorías. 3 categorías. No estoy completamente seguro, pero Siendo 3, 2, 1 o 1, 2, 3. 1 es la que tiene en teoría más seguridad. Ok. Es decir, que hay ciertos estudios que han demostrado que el medicamento es seguro, ¿ok? Con una categoría 2 todavía la FDA tiene ciertas dudas acerca de su seguridad. Ok. Categoría 1, quizás decir, bueno, ya tenemos cierta evidencia de que muy probablemente sea algo seguro, ¿ok? No está aprobado por la FDA, pero eso sí le da cierto soporte de que es un medicamento que muy probablemente sea efectivo y seguro. Y se ha aprobado en el futuro, o sea que usted actualmente me imagino que no los usa. Sí, Por yo su- personalmente no los utilizo, pero sí, es algo que está muy de moda y sin duda alguno, no voy a decir que todos, pero me imagino que algunos pasarán en algún momento ya la aprobación de la FDA y se empezarán a utilizar con esos fines. ¿Y qué opinión tiene de estos productos? Porque a mí me parecen como milagrosos, o sea, el hecho de que haya tantos péptidos que nos puedan regenerar por dentro, porque no es nada, no son vitaminas, ¿no? Sí. No es anabólicos, son productos que nos pueden regenerar desde adentro. Sí, Me como- parece algo como que vamos a envejecer o vivir, no sé, 120 años todos así como jovencitos. Sí, como te digo, son cadenas aminoácidos, es decir, funcionan como señales biológicas, ¿ok? Ok. Son medicamentos que llegan a la célula y le mandan señales para ejercer algún efecto, ¿ok? Y eso es exactamente lo que hace una hormona. Cualquier hormona del cuerpo que se te ocurra, eso es lo que hace. Es un péptido que viaja por la sangre, que viaja de un punto A a un punto B y cuando llega al punto B le da una señal para que ejerza alguna acción. Entonces, claro, hay mucha investigación, hay mucho dinero involucrado también en el tema de longevidad, en el tema de bienestar. Están las células madres también, paralelamente con lo de los péptidos, ¿no? Claro, sí, sí. Todo Ese buscando... es otro tema que vamos a tocar más adelante también porque Sí. tampoco está probado. E incluso voy más allá, esa investigación y esos recursos que digamos, están destinados a ese tema, incluso buscan algo que quizá puede ser utópico, pero es la inmortalidad, es decir, la longevidad extrema, ¿no? Por eso es Pero algo... bien, o sea, estar longevo, pero estar bien. Llegar, no Exacto. llegar ahí dependiendo de alguien en una cama tirado, sino llegar viejo Exacto. con No- dignidad, o sea, Exacto. independiente. Así es. Pero sí, muchos de estos péptidos, como te digo, son cadenas de aminoácidos que básicamente lo que hacen en tu cuerpo es ir a las células, a tus tejidos, Sí, sí. para que baje la inflamación, para que se repare mejor y al final lo que buscamos es longevidad, pero longevidad obviamente Ay, doctor, luciendo bien y joven, ¿no ¿no? le parece una locura que esto lo apruebe la FDA y todo funcione y podamos tener uso de algo tan espectacular como esto? O sea, Sí, que la sí, es un ciencia nos área. dé esto tan espectacular para envejecer bien, para estar bien. Así es. Sí, es un área de mucho estudio y como te digo, hay otro tema que quizás está un poquito relacionado, aunque no es exactamente igual, que son las células madres, que también está muy de moda, está en estudio. Florida es el primer estado de Estados Unidos Ajá. que aprobó el uso de células madres en algunos escenarios específicos, ¿ok? Ningún otro estado de Estados Unidos tiene aprobada ninguna ley para las células madres. Y eso también, el objetivo es el mismo, ¿no? Claro. Reparar las células dañadas, reparar los tejidos, aumentar la longevidad. Ay, yo creo que en otro programa vamos a hablar exactamente de las células madres porque Claro es un que tema sí. súper extenso. Sí. Súper extenso. ¿Qué más preguntas les tengo de los péptidos? Bueno, yo creo que no le voy a preguntar de los demás que quedan porque Sí. básicamente no están aprobados, no se pueden usar todavía. Sí. Yo creo que ya pronto vamos a poder usarlo. Sí, yo sí te quiero hacer un comentario rapidito, perdón Sí. que te interrumpa. No, adelante. Aprobado en abril de este año, es decir, hace días, Hace nada. el primer péptido, porque sigue siendo un péptido, Sí. para tratar la diabetes y la obesidad en pastilla. Es decir, es un medicamento muy parecido a la semaglutide, Ajá. muy parecido, pero en pastilla, ya no son inyecciones. Sí, Eso ya está aprobado. lo escuché. Se ¿Y llama cuál Fundayo. sería la diferencia entre inyectarse y las pastillas? ¿Tendrá el mismo resultado, digamos? Sí, esto lo hizo el laboratorio Lilly, que obviamente uno de los laboratorios más grandes del mundo, que está en Indianápolis, y ellos lo que prueban es que el resultado es exactamente el mismo, con el Ujú. beneficio que ya no es una inyección, sino es una pastilla diaria. Wow. Y eso me parece un gran avance también. Claro, por supuesto, porque a veces no todo el mundo tiene la fortaleza o la valentía de inyectarse. Correcto, no es más cómodo porque lo haces obviamente desde la casa. Aunque tú te puedes inyectar desde la casa, muchos sitios prefieren que el paciente vaya a la oficina y se inyecte en la oficina, digamos, ¿no? Para una supervisión médica. Esto quizá va a ser un poquito más fácil también que el paciente se adhiera al tratamiento, ¿no? De hacer Claro. pastilla. Yo soy como masoquista, porque a mí yo prefiero inyectarme Ok. antes de tomar pastillas, a menos que sean cápsulas, porque Ok. no sé, no las trago, no las soporto, se me Ok. olvidan, soy terrible. Prefiero como poner una fecha de inyección y ahí totalmente inyectarme. Doctor, voy a aprovechar que lo tengo acá, Claro. porque hay otro tema que me interesa mucho y que me han preguntado y que también se ha vuelto como un poquito de debate, que es el tema de los inyectables. Ok. O sea,
desde los más básicos. Vamos a hablar del Botox, ácido hialurónico y el colágeno. Perfecto. Yo sé que tiene otros nombres Sí. según la marca, pero usted me va a decir ahorita. Pero esto viene a raíz de que la actriz Gaby Spani ha cambiado su rostro totalmente y ella dijo, que quedó bellísima además, Sí. dijo en redes sociales de que le habían inyectado colágeno y unas estéticas, Ujú. y qué bueno que dijo la palabra estética porque así no dejó mal a ningún doctor mal parado, Ujú. donde dice que esto no lo reabsorbió la piel. Entonces, vamos a empezar por ahí, después vamos por lo del Botox. Ok. Sí, bueno, el caso de Gaby Spanik se hizo como muy viral últimamente, ¿no? Sí. Perdón, antes que me conteste, ¿usted sí. piensa que fue colágeno lo que se inyectaba o era otras cosas? Bueno, es difícil saberlo. Ella, el cambio actual, ella ahorita, si ves el cambio antes y después, es muy notorio. Ella se hizo una cirugía, lógicamente, un Sí, estiramiento lo dijo, lo facial. dijo. Y usualmente cuando uno hace estiramiento facial, hace procedimientos ayudantes que llamamos, ¿ok? Blefaroplastia, a veces subimos las cejas, a veces Ajá. hacemos láser, todo en el mismo día, de tal manera de cambiar un cambio profundo, tener un cambio profundo como el que logró Gabriela, ¿ok? Ahora, ella dice que antes creo que se habían inyectado algunos productos y que creo que no le habían caído bien, que no habían desaparecido por completo. Y eso puede pasar con el ácido hialurónico. El ácido, no como el colágeno, como ella dijo. Bueno, los estimuladores de colágeno Ujú. realmente no dan mucho volumen. Son sustancias que lo que hacen es estimular tu colágeno para que se regenere, ¿ok? Y sea un colágeno de mejor calidad, ¿ok? ¿Los nombres que les dan son marcas o son nombres del tratamiento? En mi ignorancia te lo pregunto. El Sí. Sculptra, creo que Sí. es, y el otro es el Radies. Son marcas, correcto. Son marcas, Son no marcas. tiene nada que ver con tipo de tratamiento, son Correcto. marcas. Ok, o sea, es lo mismo, pero son marcas diferentes. Correcto. Mira, yo empezaría ese mundo del skincare, que también es un mundo muy complicado, muy extenso, ¿ok? Sí. Yo empezaría quizás con lo más básico, que es el Botox, ¿ok? El Botox o la toxina botulínica. Vamos Eso le llamarlo iba a así. preguntar, Sí, porque porque también hay realmente el Botox, uno se acostumbra, pero el Botox es un nombre también de comercial. Hay una confusión porque me imagino que fue el primero que existió, entonces de ahí se posicionó muy bien y qué bueno Correcto. para la marca porque yo que hago marketing y publicidad, eso es increíble. Correcto, poder correcto, lograr así eso. es, así es, No así decirle es. toxina botulínica a un producto, sino Botox, Exacto. cuando es la marca. Así es. ¿Qué es la toxina botulínica? Para los que no saben, tienen miedo todavía de probarlo. Sí, la toxina botulínica es una toxina que realmente produce una bacteria, ¿ok? Ok. Pero que en estas condiciones médicas básicamente lo que hacen es inactiva, ¿ok? Y lo que hace es que al inyectarse simplemente se activa localmente para paralizar el músculo, ¿ok? El Botox es de los medicamentos que está más estudiado, es muy muy seguro, es muy efectivo y yo personalmente lo recomiendo a todas las personas que quieran mejorar y rejuvenecer su cara, ¿ok? Hombres y mujeres. ¿Desde qué usarlo. edad se puede empezar a usar el Botox? Mira, es una excelente pregunta porque no hay ninguna guía médica que te diga a partir de una edad o de la otra, ¿no? Es sentido común. Históricamente veíamos pacientes ya de los 40 años en adelante buscando, ¿no? Rejuvenecer un poquito la cara con Botox, pero últimamente, en los últimos años, hemos visto una tendencia a pacientes cada vez más jóvenes que están básicamente pidiendo toxina botulínica. Yo diría que más o menos 35, 40 años en adelante me parece un buen número para empezar. 35, 40. Sí, para empezar. Porque he escuchado incluso jóvenes de 20 y pico años que se la ponen y que le dicen, no, me estoy poniendo el baby Botox. No sé si eso es Mira, en mi algo opinión, que existe. bueno, el Baby Botox, la dosis estándar, ¿sí? Cuando se crea el trabajo original que aprueba la FDA, realmente eran 64 unidades, ¿ok? Para tratar Máximo. Sí, las arrugas de la frente, glabela, que es entre las cejas, y el músculo auricular, que es este músculo lateral, las O sea, paticas de llamadas gallo. paticas de gallo. Las paticas de gallo, exactamente. Ok. Porque ese estudio era 20 unidades, 12 y 12, 64, ¿ok? Todo lo que esté fuera de esa dosis exacta, ya en teoría no está siguiendo, ¿no? Con la aprobación de la FDA. Pero en la práctica, Ujú. probablemente 64 es como un número además que no, por muchas razones no es un número conveniente. Muchas veces recomendamos 50 o 60 unidades, que son números más redondos. Y luego salió este concepto del Baby Botox. Baby Botox son 30 unidades, una dosis más pequeña. De repente personas que no tienen patas de gallo, sino que nada más es algo muy específico, la glabela. Entonces le ponen 20 unidades acá, quizás 10 en la frente, y eso le llaman el Baby Botox, ¿ok? Pero yo diría, la mayoría de las personas, sobre todo después de cierta edad, se benefician de un full dose Botox, es decir, un Botox completo, ¿ok? Son casos muy específicos donde yo recomiendo dosis más pequeñas. Porque, por ejemplo, estos jóvenes que se inyectan, yo sé que las personas de más avanzada edad se pueden inyectar porque lo necesitan, pero he escuchado que se lo ponen preventivo, el Botox. Bueno, ¿Esto es recomendable de verdad? Bueno, yo no sé si es recomendable, pero te explico cuál es la lógica. Realmente el Botox no
cura una arruga, no quita una arruga de por sí, ¿sí? Las arrugas, hay dos tipos de arrugas. Las arrugas con movimiento son las primeras que aparecen, ¿ok? Es decir, la paciente o el paciente tiene la piel lisa y con cierta gesticulación, ¿ok? Tú le ves las arrugas y al dejar de gesticular se pone la piel otra vez lisa. La segunda fase, si pasan muchos años y no se hace nada, esas arrugas que estaban con movimiento ya son estáticas. Es decir, en reposo ya tú ves la arruga, ¿ok? Una vez que tienes una arruga en reposo, el Botox no la va a tratar. El Botox es muy bueno para las arrugas móviles, ¿ok? Las dinámicas, que es la primera fase. ¿Por qué? Porque tú al paralizar el músculo, obviamente ya no reproduces la arruga. Y eso hace que pase muchísimo más tiempo hasta que la piel se deteriore y llegue a un punto de llegar a la fase 2 que no queremos que nunca llegue realmente, ¿sí? Entonces, el Botox, más que tratar una arruga que ya está estática, lo que hace es prevenir que te salga una arruga, ¿no? Adicionalmente, tiene otro efecto, que es el skin glow. Le dicen el Botox glow. Que es que la piel se pone un poquito más brillante. Porque la toxina hace un poquito de vasodilatación en la piel y hace que la piel se ponga un poquito más brillante. Y los pacientes que se inyectan se dan cuenta que no solo es que ya no pueden mover los músculos de la cara, ¿ok? En el buen sentido de la palabra, sino también la piel se nota un poquito más brillante. Wow. Doctor, por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, el Botox no me lo pongo más porque me desfiguró la cara. ¿Desfiguró? ¿Lo dije bien? Me desfiguró la cara. Sí. Wow, mira. Eso significa que es el... Porque uno tiende siempre a responsabilizar a alguien o a algo por lo que a uno le pasa. El ser humano es así hasta que no lo aprendemos. Sí. ¿Es culpa del Botox o de la toxina botulínica o es culpa del profesional? O sea, ¿hay una técnica especial o cada quien hace una técnica para que no te desfigure la cara, como dicen? También excelente pregunta. Está la técnica descrita originalmente y luego ha habido modificaciones, ¿ok? De hecho, ponemos Botox en otras áreas que realmente esas tampoco estuvieron en el estudio original. Por ejemplo, en el cuello, a veces en el músculo depresor. Hay personas que para evitar la sonrisa gingival, que es cuando sonríen se le ven las encías, tú pones Botox en este músculo, que básicamente es el que sube el labio, y eso hace que cuando el paciente se ría ya no se le muestren las encías. Todo eso en teoría es off-label, ¿ok? El Botox bien aplicado por un profesional no debería dar ese problema. Además que el Botox es un medicamento que es temporal. Dura, ¿cuánto dura? Entre 4 y 6 meses, ¿ok? Hay otro producto... ¿Dura así normalmente o dependiendo de la actividad? Porque, por ejemplo, yo hago ejercicio, yo no me pongo Botox, yo soy así, no, mentira. Yo nací así toda estirada. Ay, perdón, es que tengo ¿Puedo hacerlo en el aire? Ay, disculpe, esto es un podcast, se puede hacer todo en el aire y mi próxima invitada está llegando. Caro, ¿dónde estás? ¿Es en el piso 2? Sí, cualquiera de las dos he puesto, hay entrada. Dale, piso 2. Como es un podcast y todo es relajado, bueno, esto estamos al aire y mi equipo de producción está todo busy. Orgánico. Como nos gusta. Doctor, retomando, ¿dónde quedamos? El Botox, sí. Entonces, en el Botox. ¿Qué pasa? Me perdí. Sí, me estás diciendo que tú, bueno, no usas Botox, pero me ibas a hacer una pregunta así, acerca del Botox. Estamos hablando de desfigurar la cara. Sí. Yo te iba a decir que realmente es un caso que yo jamás he visto y realmente no puedo entender usando solamente Botox. No estamos hablando de fillers, no estamos hablando de ningún otro producto. Yo no puedo entender cómo realmente tú puedes desfigurar la cara. Eso no puede ocurrir. Así como también te digo, lo primero que me dicen los pacientes es, doctor, no me vaya a dejar paralizada. Quiero tener como que un poquito de expresión. No quiero quedar tan falso. ¿Y eso se puede lograr? Wow, eso es algo que yo tampoco he visto. Como te digo, con un profesional que sabe lo que está haciendo, con una dosis adecuada, es imposible. Porque además la cara tiene una cantidad muy grande de músculos. No recuerdo el número exactamente, pero no sé si era algo así como 80, 90 músculos faciales, expresión facial. Y básicamente nosotros estamos trabajando en poquitos músculos, ¿no? Claro. O sea, te queda el resto de los músculos de la expresión facial. Un Botox bien aplicado es imposible o muy difícil, digamos, que te dejes sin expresión o que te dejes desfigurado. Realmente es algo que yo no puedo concebir y además de eso es algo temporal, porque sabemos que a los 4 o 6 meses el efecto se va. Claro, ya me acordé lo que le iba a decir, que era que yo hago ejercicio, entonces me han dicho en cuanto al tiempo de duración, que cuando uno hace ejercicio te dura menos. Mira, en teoría, mientras más estimule el músculo, porque claro, el músculo tú le pones la toxina y obviamente ya el músculo se paraliza básicamente por ese periodo de tiempo. Mientras más haya ese estímulo muscular, ¿no? De gesticular, en teoría eso hace que se metabolice un poquito más rápido. Pero estamos hablando de personas usualmente que hacen un ejercicio muy intenso o que gesticulan muchísimo. Para personas que hacen ejercicio normal, ¿sí? 3, 4 días a la semana, que no es súper intenso, no debería afectar la duración del producto.
Claro, doctor, una pregunta muy importante que se la hacen muchas personas, me la hacía yo antes y todavía creo que me la hago. Esta pregunta, ¿a dónde va ese líquido? O sea, porque es algo que nos inyectamos en el cuerpo. Sí. O sea, ¿dónde va? Porque la gente tiene miedo como, no, no me inyecto eso porque eso es dañino para la salud, se me queda en la cara, me maltrata, me come el hueso, o sea, miles de cosas he escuchado. Sí, no, o sea, no va a ningún lado específico. La toxina básicamente se une a la placa neuromuscular. ¿Qué es la placa neuromuscular? La unión del nervio con el Ujú. músculo. Ok, La forma como el cuerpo humano mueve, ¿ok? Es básicamente, son nervios, que básicamente vienen de la columna vertebral. ok. Eventualmente, es como unos cablecitos, ¿sí? Eléctricos, Ujú. llegan al músculo y esa corriente eléctrica estimula que el músculo se mueva, ¿no? En este caso, en la unión entre ese cablecito, que es el nervio, y el músculo, esa toxina se deposita ahí y lo que hace es que básicamente no funcione como debería funcionar y por un periodo de tiempo no existe el estímulo para que el músculo se contraiga. O sea, Pero estamos hablando... es seguro entonces inyectarlo, ese tipo de tratamiento, El Botox es de los medicamentos para skincare más seguro que hay. y más efectivo porque te dicen que en 2 semanas ves los resultados y yo lo veo ahí enseguida cuando salgo así, o sea, Correcto. Decimos que empiezas a ver los resultados a los 3 días, pero que el pico, el efecto, lo ves a las 2 semanas. wow, espectacular, doctor, ya para terminar, viste que se nos fue rápido, Sí, creo que se nos wow, fue pasó rápido. rapidísimo, sí. Porque hablamos, y no quiero dejar esto al aire porque la gente se va a quedar preguntándose. Sí. Hablamos del colágeno y el ácido hialurónico. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y si ambos se absorben o se quedan en la cara? Fíjate, te digo rapidito. Bueno, hablando de skincare, como te dije, Botox, primera línea, segunda línea, Sí. ácido hialurónico. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente los seres humanos cuando envejecemos, la grasa, los compartimentos de grasa de la cara se atrofian, se hacen más pequeños, ¿ok? Si tú ves una foto de uno mismo cuando era más joven o cuando eras bebé, ves una cara redonda, llena de grasita y con el tiempo esos compartimentos desaparecen. Entonces, al darle volumen a la cara, Sí. rejuvenece la cara. Te ves como tu misma versión de unos años atrás. Entonces, el ácido hialurónico no es más que una molécula que absorbe mucha agua, se hincha de agua, ¿ok? Y da volumen. Por ejemplo, una mujer usamos mucho los surcos nasogenianos, ¿ok? Ajá. Que con el tiempo obviamente se hacen más prominentes. Tú pones fillers, ácido hialurónico, ahí abajo, y eso lo que hace es se infla y le da más volumen y eso se hace ver más joven. Puedes hacerlo con las mejillas también, que las Ujú. mejillas le dan más volumen, ¿ok? Pero eso se absorbe el cuerpo. ¿Dónde va ese ácido hialurónico? El ácido hialurónico, en teoría, después de 12 meses, Ujú. lo reabsorbe el cuerpo por vía linfática. Pero lo que hemos visto en experiencia es que se reabsorbe parcialmente. Ok. Muchas veces no se reabsorbe totalmente. O sea, cuando vemos esas caras tan abultadas, quiere decir que ha sido exceso de producto. Cuando hay exceso de ácido hialurónico por muchos años, Ujú. eso lo que hace es que el drenaje linfático, ¿ok? Que básicamente es como el sistema de drenaje de las células, Sí. se obstruye. Y como se obstruye, se hincha la cara, ¿ok? Claro. Y anecdóticamente lo llamaban antes el Kylie Jenner Syndrome, ¿no? Porque se le veía como la cara así como muy hinchada por Y exceso de redonda, se les ve a fillers. las mujeres, sí. Exactamente. Y eso es una de las consecuencias del exceso de fillers, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Guau, bueno, ya saben, para que no les quede la cara así o saber qué cantidad ponerse, siempre vayan con un profesional. Yo amo las estéticas, los spas, los apoyo, tengo clientes así, pero lo más importante para ese tipo de tratamiento siempre es ir donde un doctor profesional certificado en los Estados Unidos. Doctor, ¿dónde lo pueden conseguir? En sus redes sociales, díganos rapidito para Sí, que vayan. redes sociales, @VitoND Plastic Surgery, que es donde trabajo, Ujú. y mi red social Instagram es @drfrancoferri. Doctor, ha sido un placer tenerlo acá de invitado, que nos traiga todos esos conocimientos y así como de un profesional para que la gente vaya bien instruida. Ge- Y nosotros, como siempre, ¿iba a decir algo? Sí, gracias por la invitación, muy agradecido. Casi que no lo dejo hablar porque ya nos cortaron hace rato, nos robamos unos minutitos. Pero bueno, era importante toda esta información del doctor. Nosotros, como siempre, acá, cada semana hay un nuevo episodio de Wellness Factory para traerle invitados con gran conocimiento y todas las herramientas para acomodar toda esta salud, el bienestar, el fitness y la belleza. Bye bye, hasta un próximo episodio. Chao, hasta luego.